Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. En el programa de hoy vamos a revisar la ley que se aprobó en el Senado en Estados Unidos, la iniciativa de blindaje fronterizo que tiene enormes repercusiones para México, así como los grandes divisores que se están transando en la Cámara de Representantes y los grandes distractores que se le están dando a los congresistas, sobre todo por la tormenta que está ocasionándose en Siria, por supuesto, este conflicto político. En febrero de 2013, el presidente Barack Obama anunció un plan para buscar con el apoyo del Congreso la aprobación de una reforma migratoria que podría beneficiar a cerca de 11 millones de residentes en Estados Unidos en calidad de indocumentados. El 27 de junio siguiente, el Senado estadounidense, de mayoría demócrata, aprobó con un cómodo margen de 68 votos contra 32 el proyecto de ley migratorio que incluye las condiciones para obtener la ciudadanía luego de 13 años para quienes viven en Estados Unidos bajo un estatus migratorio irregular, pero también una fuerte y nueva inversión en seguridad al crear la frontera más militarizada del mundo desde la caída del muro de Berlín. La propuesta contempla un presupuesto de 46,000 millones de dólares para duplicar el número total de agentes de la patrulla fronteriza, adquirir equipos de vigilancia de alta tecnología tipo militar, completar más de 1,000 kilómetros de bardas limítrofes y desplegar más aeronaves a control remoto en la frontera, además de implementar sistemas de control migratorio. Asimismo, el proyecto de ley impone ciertas restricciones al buscar el pago de cuotas, multas e impuestos y requiere que primero se atienda a los potenciales inmigrantes que siguen el proceso legalmente. Una vez que se cumplan esos criterios, la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal podrían recibir permisos de residencia permanente en 10 años y la ciudadanía en 3 más, en tanto que trabajadores agrícolas e inmigrantes que llegaron al país siendo niños tendrían una vía más rápida. A pesar de la aprobación en el Senado, el futuro de una reforma migratoria en la Cámara de Representantes se complica debido a la postura de ciertos actores republicanos y a la agenda legislativa, entre cuyos temas se encuentran la discusión sobre el límite de la deuda, así como el conflicto en Siria y su posible intervención militar. ¿Qué hizo colocar la reforma migratoria en el centro del espectro político en Estados Unidos, que haya ocasionado que el Senado de esa nación haya aprobado un proyecto de ley a finales de junio de este año? No esquivemos los grandes y los importantes resultados de la jornada electoral del pasado 6 de noviembre, en donde el Partido Republicano estuvo obligado a encarar este asunto. Finalmente fueron los patrones demográficos en Estados Unidos que le dieron su victoria al segundo mandato de Barack Obama y quienes definieron el rumbo de la contienda electoral. Justamente este apoyo o un gran paraguas de aliados al presidente Barack Obama, como las mujeres, los jóvenes y las minorías afroamericanas, hispanas y asiáticas. El 6 de noviembre del 2012 se celebraron elecciones presidenciales en Estados Unidos. El voto latino marcó la diferencia para que Barack Obama pudiera conseguir su reelección a un segundo mandato. Mira, el voto latino rápidamente en los últimos 12 años ha sido sujeto a una especie de, digamos, una inspección muy fuerte por parte de los académicos para saber si los latinos son tradicionalmente demócratas o republicanos. En general se había tomado al votante latino como un bloque que era un swing voter, de estos votantes que una elección votan por uno y otra votan por otro, pero la tendencia cada vez más es que los latinos son demócratas. Barack Obama llega a la presidencia en el año 2008 con un 67% del voto latino. En 2012 consigue el 71%, casi el nivel tan alto que tuvo Bill Clinton en el año 94, que consiguió el 72% del apoyo latino y es el máximo histórico que han tenido los demócratas. Pero podemos decir cada vez más que los latinos son un grupo que vota tradicionalmente o mayoritariamente demócrata. Recordemos que la población latina es la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos.
y que su voto marcó la diferencia en los estados columpio o en disputa como Nevada, Colorado, Virginia, Florida y otros. Mitt Romney, el candidato republicano que hizo su apuesta colectiva al hombre blanco anglosajón y no a la multiculturalidad, consiguió solamente el 27% de los votos latinos frente al 71% que obtuvo Barack Obama. Una derrota muy clara para su partido que llevan consigo una dedicatoria difícil de digerir. Si los republicanos quieren conquistar la Casa Blanca en el 2016, estarán obligados a conseguir y seducir el voto latino. ¿Te parece una apuesta equivocada del Partido Republicano el haber privilegiado el voto del hombre blanco anglosajón y, tal y como tú dices, no haber privilegiado una gran coalición de votantes, mujeres, jóvenes, minorías afroamericanas, asiáticas y también el voto hispano? Yo creo que el Partido Republicano va a entrar en una crisis de identidad muy pronto, porque la demografía en Estados Unidos está cambiando tanto que los republicanos se están convirtiendo cada vez más en un club de élite en el cual, en efecto, el votante tradicional republicano es un hombre blanco, heterosexual, casado, conservador, de los estados del sur, que cada vez son más, que van a convertirse eventualmente, y tal vez en el año 2030, de acuerdo con las cifras del censo, en una minoría en Estados Unidos, ¿no? Entonces el Partido Republicano sí tendría que hacer un cambio de estrategia pronto, para tratar justamente de seducir a esos votantes jóvenes nuevos que son mucho más liberales. La generación de los millennials a partir de los años 80 pues están a la izquierda del Partido Republicano en temas sociales. Bajo la promesa de campaña de Barack Obama en su primer año de gobierno de hacer realidad la anhelada reforma migratoria en aras de remendar el sistema de inmigración quebrado en Estados Unidos y de retribuir el apoyo latino durante su reelección, el presidente decidió presionar con toda fuerza para que el Capitolio tome cartas en el asunto. Pronto el debate en el Senado tuvo lugar bajo el soporte de una mayoría demócrata que, después de mucho trabajo y esfuerzo, logró aprobar la primera propuesta para regularizar la población indocumentada desde 1986, es decir, 27 años después. Sin embargo, el trabajo no está concluido. La iniciativa todavía tiene que pasar por los escabrosos pasillos de la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en la acariciada e histórica ley. Muchos de los migrantes son una infraclase dentro de Estados Unidos, porque dicen, bueno, tú puedes trabajar aquí 15, 20 años, pero no tienes derechos políticos, no tienes derechos ciudadanos. La iniciativa del presidente abre una ruta para que se conviertan primero en residentes permanentes y después puedan solicitar la ciudadanía, que no está garantizada. Lo que la iniciativa dice es que tengan acceso a un camino, no es que les ofrezca con certidumbre la ciudadanía. Es decir, que los primeros inmigrantes ilegales que se van a beneficiar, que entran bajo este esquema de ilegales a Estados Unidos, pues podría ser hasta el año 2026, si la Cámara de Representantes aprueba esta misma escaleta, ¿no? Dentro de los pilares de discusión que estuvieron encabezados por una comisión bipartidista, conformada por 8 senadores, 4 del Partido Demócrata y 4 del Partido Republicano, es que figuraron los temas del difícil camino hacia la legalización de 11 millones de indocumentados. De igual manera se abordó la situación de los Dreamers, que son los jóvenes estudiantes que pueden adquirir la residencia a mitad de tiempo, así como otros temas vinculados a la verificación del empleo para poner fin a la contratación ilegal, el reforzamiento de la seguridad fronteriza y los visados para los trabajadores temporales, entre otros. Yo creo que como este tema va aparejado con el hecho de que cada vez más las restricciones insisten en frenar el trabajo no calificado y en exigir diplomas profesionales, puntos por formación técnica, los Dreamers tienen la característica de generalmente de contar con educación superior, y por lo tanto es más fácil
que entren a través de los numerosos filtros que se han establecido en la migración. La aprobación de la reforma migratoria en el Senado en Estados Unidos, que contó con 68 votos a favor y 32 en contra, y que obtuvo una posición cómoda de ventaja frente a la mayoría simple de los 51 votos requeridos. En un principio fue una noticia que generó entusiasmo debido a que ha sido un reclamo desde hace muchas décadas atrás en Estados Unidos, además de que honra la promesa de campaña del presidente Obama. Sin embargo, hay que dejar claro lo siguiente: trae un lado muy oscuro y sumamente controversial el caso de la seguridad fronteriza, un hecho que impacta directamente a nosotros, los mexicanos. La franja fronteriza entre San Diego, California y Brownsville, Texas, alberga a las ciudades más seguras de Estados Unidos. Sin embargo, hay una especie de prejuicio de que migración equivale a inseguridad. Pero aquí la pregunta es si tú ves en este 2013 una campaña de comunicación que pueda difundir o promover y dar a conocer las contribuciones y los beneficios de los migrantes en Estados Unidos. Y si a esta campaña se podría sumar México, países centroamericanos, países de América Latina, es decir, hacer un cabildeo a través de los medios de comunicación. ¿Eso lo estamos viendo en Estados Unidos? No, no lo estamos viendo. Lo que vimos en años recientes fue a millones de inmigrantes hispanos en las calles de las principales ciudades demandando una reforma migratoria, ¿no? Esas marchas que vimos en 2006, me parece, si no mal recuerdo, están desaparecidos ahorita. El activismo migrante ha sido ahorita de baja guardia. El futuro de la reforma migratoria está en manos de la Cámara de Representantes y lamentablemente no se ven buenas perspectivas frente a ello. El Senado ya hizo su parte ofreciendo la legalización y eventualmente la ciudadanización de 11 millones de indocumentados, haciéndolos pasar por una serie de requisitos como la verificación de los antecedentes, aprender inglés, pagar multas y sobre todo también solventar impuestos. Sin embargo, este proyecto de ley aprobado en el Senado estuvo anclado a esta iniciativa Corker-Hoven, que se le conoce así, debido a que dos senadores republicanos propusieron la idea de militarizar la frontera con México y de seguir criminalizando a los migrantes indocumentados. Hay esta contradicción, es decir, los necesitamos pero no los queremos, que es como los migrantes viven esta acumulación de restricciones en contra de la movilidad laboral. Evitar la porosidad y la permeabilidad de la frontera México-Estados Unidos fue la moneda de cambio que exigieron los senadores republicanos para ceder ante las presiones de los demócratas y aprobar una reforma migratoria. Justamente fue el instrumento que pudo convencer a los senadores republicanos más indecisos y recalcitrantes en torno a esta propuesta. Dicha iniciativa duplica la presencia de la patrulla fronteriza de 21,000 a 41,000 agentes. Incrementa la tecnología militar para identificar y capturar a indocumentados. Aumenta los recursos de un total de 46,000 millones de dólares en medidas de seguridad y, por si fuera poco, amplía la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Paradójicamente, en palabras del senador John McCain, estas medidas convertirán la frontera en la más militarizada desde la caída del muro de Berlín. Y me pregunto si alguna vez, si me va a tocar a mí, Reina, y a ti, o si le van a tocar a mis alumnos o a la gente que tiene 20 años, ver cómo cae ese muro que se está creando en la frontera, como cayó el muro de Berlín durante el fin de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que los muros separan las sociedades. Creo que la idea de la construcción de una América del Norte integrada no involucraría naturalmente que existiera un muro, sino más bien el libre tránsito de personas. Y yo creo que América del Norte tendría que migrar hacia allá, pensando sobre todo en la experiencia europea. La enmienda Corker-Hoven, que entraña
grandes repercusiones para México, denota la gran desconfianza que la clase gobernante estadounidense porta frente a nuestro país. En un supuesto contexto de responsabilidad compartida y de países socios y aliados con enormes intereses económicos, ¿cómo fue posible que esta dimensión de la militarización de la frontera pueda ocurrir entre países amigos? ¿De esta manera compartimos sociedad bajo la Comunidad de América del Norte? Detrás de toda esta misiva también existen los enormes intereses de la economía de guerra en Estados Unidos, empresas que ven cerradas las oportunidades de negocio en Irak y Afganistán y la nueva ventana que se abre bajo la vertiente fronteriza México-Estados Unidos. El hecho de que se incremente el presupuesto, un presupuesto que en seguridad fronteriza ha pasado de 300 millones de dólares en 1990 a 43 mil millones que se crea este fondo de dólares para 2013 si se aprueba esta reforma, pues es gigantesco y es un aumento dramático que en efecto va a inyectar mucho dinero a sectores vitales para la defensa de Estados Unidos. De manera que asistimos a la irrupción, a la llegada de las grandes corporaciones del complejo industrial militar, de la seguridad privada, de la defensa, al tema migratorio. La ampliación del muro fronterizo es una afrenta a los mexicanos. Se trata de una medida muy drástica que en poco nos ayuda a resolver nuestros problemas. México necesita más muros, más agentes fronterizos, más patrullas, más tecnología, más inteligencia militar, o bien requerimos de todo lo contrario, de más crecimiento, más comercio, más empleo, más cooperación, más visas, mayor infraestructura fronteriza y de competitividad. En otras palabras, la prioridad puesta en la seguridad estadounidense se topa con la necesaria y pendiente agenda del desarrollo en México. Además, es de destacar que esta militarización va a tener efectos perversos en la economía fronteriza conformada por los 10 estados colindantes que al norte y al sur constituyen la cuarta economía del mundo, además de que ahí se efectúa el 70% del comercio bilateral por la frontera y que se expresa en $1 millón por minuto, tal y como lo ha confirmado el canciller José Antonio Meade. Digo, realmente, Genaro, vemos en el limbo conceptos tan vagos, por así decirlo, como pues la buena vecindad, la responsabilidad compartida. Sí, creo que esto solamente pasa en la frontera entre Israel y los territorios palestinos. La creación de este muro entre dos pueblos que pues sí son hermanos, aunque haya un antiyanquismo en México y una xenofobia antimexicana en Estados Unidos en ciertos sectores. La verdad es que la historia nos ha puesto y la geografía nos ha puesto y el destino económico nos ha puesto de la mano. México tiene una integración con América del Norte fundamental que en efecto nos ha ido alejando cada vez más de América Central y de América Latina. No es un tema prioritario, ni para el gobierno federal, ni para los gobiernos de los estados, ni para los partidos políticos. Es un tema cargado de oportunismo porque se acuerdan de los migrantes cuando algún gobernador va a ir de gira por allá o cuando el presidente se va a reunir con el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero no es una prioridad del Estado mexicano. Y a todo esto, ¿cuál ha sido la reacción de México? Escudar el tema bajo el silencio o colocarlo sobre la trinchera de que es un asunto interno de Estados Unidos será adecuado cuando tiene serias afectaciones a los mexicanos y cuando de entrada hablar del problema fronterizo es un asunto ya bilateral. ¿Qué estábamos haciendo en Washington antes de que sucediera la aprobación de esta ley en el Senado? Estábamos conversando con asesores y congresistas, comunicando, persuadiendo, investigando. ¿Dónde estábamos? El último gran ejercicio de cabildeo se hizo para el TLC en los 90 y México no ha querido hacer más cabildeo desde entonces porque cuesta mucho dinero, porque como Jorge Montaño cuenta en su libro
de misión en Washington, pues la experiencia del cabildo también fue muy difícil y él tuvo que ir a hablar con congresistas que de repente llegaban y le decían, yo voto por tu iniciativa, o sea, yo voto a favor de México y el Tratado de Libre Comercio, pero ayúdame con un terrenito que tengo en Tijuana, en Baja California. Pero también revela que para las élites mexicanas, para la élite económica, la élite comercial, la élite gubernamental, es más importante el comercio, los flujos de inversión, los flujos de capital, que la suerte que corran los compatriotas de bajos ingresos que buscan oportunidades económicas que les han sido negadas en su propio país. Es importante destacar que la voluntad observada en el Senado en Estados Unidos en torno a la aprobación de una reforma migratoria no es la misma disposición que está habitando en la Cámara de Representantes. Al parecer, hay muchas prioridades que se están transando y diferentes temas que distraen la atención de los congresistas. Por ejemplo, el presupuesto de un año fiscal, decidir el tope de la deuda en Estados Unidos, así como abordar los serios cuestionamientos entre los temas de la seguridad nacional y esta línea que divide también a las libertades civiles, que de alguna manera pusieron en entredicho todas estas revelaciones masivas de espionaje con el caso de Edward Snowden. Y de última instancia, el posible ataque militar a Siria. Muy probablemente se puedan llegar a frustrar los intentos de acordar una reforma migratoria en Estados Unidos. ¿Cuánto más tiempo hay que esperar y qué se puede hacer ante los imprevistos, sorpresas y crisis que golpean la agenda de los legisladores estadounidenses provenientes de este mundo globalizado e interdependiente? Hay que reconocer que los procesos legislativos tienen su propio reloj y pueden ser afectados por un sinfín de factores. Pero también hay que tomar en cuenta que si la reforma migratoria no sucede en el 2013, será muy difícil o casi imposible que suceda el próximo año, 2014, un año de elecciones intermedias. Hay un desgaste de Obama en su relación con el legislativo. Un desgaste que inicia con la propuesta de reforma del sistema de salud, donde Obama tuvo que quemar muchos cartuchos políticos y mucho capital. Un desgaste que continúa después con el presupuesto y con el techo de la deuda. Un desgaste que ahorita Obama va a llegar a final de año rogándole al Congreso que le autorice esta operación militar en Siria, y también ahí yo no sé si Obama va a seguir teniendo las ganas, la voluntad y además sobre todo las escuchas del Congreso para una reforma migratoria que nadie quiere. Entonces yo creo que esta reforma lamentablemente no va a pasar. Y no sé si lamentablemente, porque como te decía, creo que es muy infame y creo que el camino a la ciudadanía está terrible y en la Cámara de Representantes no quieren 13 años, quieren 20 años para poder llegar a eso. Entonces, si la dejan ahorita y se retoma en un Congreso, no en el 113, sino en el 114 que empieza sí, el con año a lo que mejor entra, condiciones más favorables. con mejores condiciones, pues a lo mejor no está tan mal, ¿eh? Varios son los divisores que se transan en la Cámara de Representantes. Conquistar la reforma migratoria requiere de 218 votos del total de los 435 asientos, de los cuales 234 son ocupados por republicanos y otros 201 por los demócratas. Algunos miembros del Partido Republicano han dado señales de no otorgar la ciudadanía a la mayoría de los indocumentados. En su reunión anual de verano, el Comité Nacional Republicano aprobó una resolución sobre la política migratoria que pide asignar un estatus legal especial a los jóvenes que llegaron al país como menores, sin ofrecerles una vía para obtener la ciudadanía. Otro sector republicano presiona por una legalización fraccionada y limitada para estudiantes, trabajadores agrícolas, así como el resto de los inmigrantes. Y por si fuera poco, hay otro sector que se niega a discutir lo que se aprobó en el Senado. Hay una mentira fundamental en esa reforma que fue aprobada en la Cámara de Senadores, que era la que vendió el presidente Obama y la que las organizaciones latinas decían que es una propuesta que pasó con apoyo bipartidista.
68 votos en el Senado a favor de esa iniciativa, tenía 52 votos demócratas, 2 independientes y solamente 14 republicanos. Y esos 14 republicanos que votaron en el Senado a favor de la iniciativa son republicanos que no enfrentan reelección el año que entra, solamente 3 de ellos. Eso es un dato muy importante. Entonces, digamos que no es realmente una reforma bipartidista y por eso en la Cámara de Representantes se está tomando como, ni siquiera la están pelando esa iniciativa, porque la ven como una iniciativa demócrata. En la Cámara de Representantes lo que quieren hacer es hacer varias leyes, no solamente una. Fraccionarla y hablar de seguridad, y hablar entonces de empleos temporales, y hablar de visas temporales, y hablar del sistema migratorio. Y se quieren dividir en varios comités. El camino se antoja largo y muy espinoso. Hay temor de que surjan posiciones irreconciliables entre las dos cámaras legislativas. Además, el Congreso estuvo en receso y el mes de agosto fue muy importante porque los congresistas pudieran tomar el pulso del electorado ante una posible reforma migratoria, ya que regresaron de visitar sus localidades. Pero de igual manera hay una posibilidad de que el presidente Obama actúe por su cuenta propia, haciendo uso de la orden ejecutiva para legalizar a 11 millones de inmigrantes. Una advertencia que hiciera el senador por Florida, Marco Rubio. Hay que recordar que el presidente Obama lanzó el programa de acción diferida en junio del 2012 que evitó la deportación de algunos jóvenes estudiantes, mismo que le dio un espaldarazo para las elecciones que se avecinaban el 6 de noviembre. Es decir, el presidente Obama tuvo siempre la posibilidad de detener las deportaciones de migrantes, la separación de familias, etcétera, pero solo lo hizo cuando se dio cuenta que su reelección podía correr riesgo, y entonces introdujo este tema de la acción diferida, y continuaron las deportaciones, no cesaron de manera total. La prioridad de Barack Obama de impulsar una reforma migratoria en su segundo mandato puede verse frustrada por una confabulación de hechos, de ingredientes y de coyunturas. Dentro de su primer mandato hubo varias batallas políticas que distrajeron la atención del presidente, como la reforma sanitaria, el desempleo, la crisis económica y la salida de tropas de Irak y próximamente de Afganistán. Habría que preguntarse si la nueva tormenta perfecta se llama Siria para boicotear, posponer y dejar muerta la reforma migratoria en Estados Unidos. Hoy se le ve como un asunto en donde está en juego una mercancía que es el trabajo, brazos que recogen cosechas, brazos que asean un edificio, brazos que construyen una vivienda, pero no flujo de personas, como sí se ve, usando un doble rasero, en el caso de hombres de negocios que sí tienen sus visas según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo creo que ahora con el canciller Meade tenemos a un político que no necesariamente es priista, pero que sí abandera la diplomacia del PRI y que lo está haciendo un poco como su predecesora, como Patricia Espinosa, quien yo alguna vez llamé la canciller Caribe porque no levantaba olas. Y creo que Meade también tiene un perfil en el que prefiere no confrontación directa, que ha preferido tener una reacción que sí en efecto aquí ha sido vista como tibia y que nos demuestra que México está ya en otra narrativa con respecto a los años 90. Lamentablemente se acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los esperamos en un siguiente programa.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.